Hay quienes miran las estrellas y solo ven luces lejanas, pero luego hay otras personas como la doctora Sylvia Torres Painbert que aprendieron a leerlas, y al hacerlo descubrieron los secretos del origen de nuestro universo. Para entender de verdad a la doctora Torres Painbert hay que empezar con su filosofía. Ella decía, la ciencia es una actividad creativa, interesante y emocionante, y así tenemos que proyectarla a los jóvenes. Y miren, esta idea no era solo una frase bonita, Fue literalmente el motor que impulsó una de las carreras más impactantes de la astronomía moderna. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo una mujer mexicana llegó a la cima, a liderar a la comunidad de astrónomos de todo el mundo y, de paso, cambió lo que sabíamos sobre el cosmos? La historia que hay detrás es sencillamente fascinante. Bueno, para empezar, pongamos su logro en perspectiva, porque es gigante. ¿Qué significa en realidad llegar a la cima de la astronomía mundial? En 2015, la doctora Torres Painbert fue elegida presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Y para que quede claro, no estamos hablando de un club cualquiera. Esta es la autoridad mundial en astronomía, la que agrupa a más de 13,000 profesionales. Así que su elección no fue solo un honor, fue un momento histórico. Pero claro, un logro de esta magnitud no aparece de la nada, ¿verdad? Para entender cómo llegó hasta ahí, tenemos que viajar un poco en el tiempo, al extraordinario entorno científico que la formó y que estaba forjando una nueva era para la ciencia en México. A ver, el camino de México hacia la astronomía moderna fue rapidísimo. Todo empezó con el Observatorio Nacional en 1878, pero el verdadero salto fue en los años 40 con pioneros como Erro y Haro. Y justo en medio de esa explosión científica, en 1958, una joven Sylvia Torres Painbert empieza a estudiar física en la UNAM. Pero aquí viene la parte increíble. Cuando ella regresa a México en el 69, ya con su doctorado, se une a un grupo de élite de solo 6 astrónomos de alto nivel en todo el país. Imagínense eso, 6 personas. Ella no solo se unía a un campo, estaba ayudando a construirlo desde los cimientos. Y este crecimiento no fue solo de mentes, sino también de máquinas. El salto tecnológico es brutal. Pasamos del observatorio histórico en el castillo de Chapultepec al potente telescopio Schmidt de Tonantzintla. Y esto es clave, No es solo un telescopio más grande, es una ventana totalmente nueva para asomarse al universo. Una que le permitiría a ella y a su generación hacer ciencia de nivel mundial. Entonces, con esta nueva tecnología y un campo en plena ebullición, la pregunta es obvia. ¿Hacia dónde apuntó su telescopio la doctora Torres Painbert? ¿Qué misterios del universo la llamaban? Pues se enfocó en un objeto con un nombre que engaña un poco, las nebulosas planetarias. Y no tienen nada que ver con planetas. Pensemos en ellas como el espectacular acto final de estrellas como nuestro Sol. Al morir, ¡puf!, arrojan sus capas al espacio, creando estas nubes de gas brillantes y preciosas. Son efímeras, sí, pero lo más importante es que son como cápsulas del tiempo cósmicas. Y bueno, ¿qué secretos guardan estas nubes? La doctora Torres Painbert estaba, digamos, en una triple misión. Primero, ser una especie de química cósmica para determinar de qué estaban hechas. Segundo, usar esa química para viajar en el tiempo y medir cuánto helio se creó justo en los primeros momentos del Big Bang. Y tercero, descubrir cómo las estrellas siembran el universo con los ingredientes para la vida, como el carbono y el nitrógeno. Y es justo en esa segunda misión donde está una de sus contribuciones más gigantescas. Al medir con una precisión increíble el helio primordial, o sea, el helio más antiguo, un fósil químico del nacimiento del universo, proporcionó una de las pruebas más sólidas que tenemos para confirmar la teoría del Big Bang. Es como encontrar la huella química del momento de la creación. Pero claro, descifrar la química del cosmos era solo la mitad de la batalla. Su carrera también fue un acto de desafío constante contra las barreras de un campo científico dominado por hombres. Para que nos demos una idea del mundo al que se enfrentó, basta con un solo número, 16%. Esa era la proporción de mujeres en la Unión Astronómica Internacional cuando ella se convirtió en su presidenta. Un número que lo dice todo. Y esa realidad, por supuesto, le preocupaba. En sus propias palabras: me preocupa que las mujeres jóvenes con talento no continúen con sus vocaciones por las obligaciones familiares y por la educación que reciben. Ella no solo rompió el techo de cristal, se dedicó a asegurarse de que el camino fuera más fácil para quienes venían detrás. Y esta combinación de excelencia científica y una profunda conciencia social fue lo que la llevó a la cima no solo como investigadora, sino como una líder global. Y el mundo se dio cuenta.
Su carrera está llena de los más altos honores, como el Premio L'Oréal UNESCO o el Premio Hans Sabet. Pero no solo fue reconocida por su investigación, fue una constructora de instituciones, dirigió el Instituto de Astronomía de la UNAM y cofundó y editó por casi un cuarto de siglo la revista científica de mayor impacto de América Latina. Su liderazgo fue total. Entonces, ¿qué tan histórica fue su presidencia? Pongámoslo así. Antes que ella, solo una mujer había ocupado el cargo, la francesa Catherine Cesarsky, y solo un latinoamericano, el argentino Jorge Sajade. Pero ella fue la primera en ser ambas cosas. La primera mujer latinoamericana en la historia en liderar a los astrónomos del mundo. Un hito absoluto. Así que, cuando miramos hacia atrás a su increíble carrera, ¿qué nos queda? ¿Por qué la historia de una astrónoma mexicana resuena mucho más allá de la propia astronomía? Porque su vida nos deja un doble legado. Por un lado, expandió nuestro conocimiento sobre los orígenes mismos del universo, y por otro, igual de importante, expandió los horizontes sobre quienes tienen la oportunidad de estudiar ese universo. Contribuciones científicas y sociales que van de la mano. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué descubrimientos nos esperan allá afuera cuando cada científico potencial, sin importar su origen o su género, tenga la oportunidad de mirar hacia las estrellas?